Muchas gracias, Gina. Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo del uso horario donde nos estén acompañando. Antes de comenzar, me gustaría agradecer especialmente a ALAS, la Asociación Latinoamericana de Seguridad, y también a HD Global por esta oportunidad de presentarles algunos aspectos que considero importantes de la identidad segura. Pasando a nuestro tema, tecnologías de credencial seguras, de los que vamos a hablar en el día de hoy, me gustaría iniciar brevemente con nuestra agenda. Credenciales de identidad segura. Haremos un pequeño resumen de las características y qué tener en cuenta en estas credenciales. En el caso de credenciales virtuales y aplicaciones móviles, entraremos en detalles y el porqué y dónde de la importancia de estos elementos. Cuando hablemos un poco de tendencias de control de acceso físico y control de acceso lógico a computadores, visitaremos qué se está viendo en el mercado a este respecto. Y finalmente, hablaremos un poco de wearables o vestibles o usables. Realmente la palabra en inglés, la palabra que es más asociada hoy, realmente no es de mi conocimiento si ya tenemos una traducción perfecta para esto, pero básicamente son los dispositivos que van vestidos o usados a nuestro cuerpo. Y también les compartiré algunos datos de una encuesta que nos permitirán validar un poco estas tendencias. Me gustaría también mencionar que toda la información eh, visual o audiovisual que voy a presentar es de fuente pública, básicamente sobre Google, y el objetivo básicamente es para facilitar la explicación de los temas. Entonces, esto también será compartido con ustedes para que puedan ver estos videos con más atención y lo mismo con las fotos y demás que nos permitirán facilitar el entendimiento de la exposición. Me gustaría, antes de iniciar en sí con el primer tema, o el primer punto de agenda, es hablar un poquito de expectativas. Sin duda es que me encantaría poder cubrir todas las expectativas de todos los asistentes, pero también sé la dificultad de que esto tiene, especialmente por la cantidad y la diversidad de los asistentes. Entonces es muy difícil que pueda alcanzar a cubrir todas esas expectativas. Como Gina lo comentaba antes, sobre el final de la presentación va a estar mi correo electrónico también. Entonces, si las expectativas no fueron atendidas o hay preguntas puntuales sobre un tema o sobre algún otro punto en particular, me gustaría invitarlos a que me envíen un correo electrónico y que podamos tener una charla individual en lo que consideren oportuno. En el primer punto de agenda, que son propiamente las credenciales identidades seguras, a mí me gustaría hablar un poquito de los desafíos y contextualizar un poco a qué me refiero, a qué nos referimos con este concepto, que es un concepto bastante amplio, pero básicamente tiene que ver con quién es quién, desde el punto de vista de ante quién también nos tenemos que identificar, y muy importante, qué queremos preservar cuando hablamos de identificarnos y qué estamos abriendo de nuestra información y cómo podemos preservar esto. Si ustedes pueden ver mi presentación hoy, y yendo de lo general a lo particular, a la derecha arriba hay una foto que hay una persona y dice Asociación Latinoamericana de Seguridad. Si ustedes le preguntan esto en mi casa, probablemente mi mamá o mi papá va a decir, este es mi hijo Gustavo, esa es mi foto, y quizás esa foto es suficiente para poder identificar, es credencial y es suficiente para identificarme que yo soy el hijo. Quizás alguna de las personas que normalmente tiene más relación con ALAS probablemente también me puede identificar, pero cuando hablamos de la comunidad como un todo, seguramente no me van a identificar y no será suficiente con una foto. Entonces ahí que empiezan a haber otros componentes de credencialización o de credenciales que nos
permiten identificar a las personas, quiénes son y ante qué. Lo más común dentro de la comunidad y ciudadanos es la parte de documentos, de identidad, y esto es algo histórico, desde hace muchísimos años, se tiene este desafío de cómo identificar y cómo definir una persona que no se esté haciendo pasar por otra y cómo preserva esta persona la integridad de su identificación. En el mundo, sin duda que el pasaporte, antiguamente simplemente de papel, hoy en día en la mayoría de los países ya con pasaportes electrónicos, o sea que son pasaportes que son de papel y también tienen un chip incorporado, es el método de identificación cuando viajamos a otros países. Si nosotros vamos, y como comentaba, de lo general a lo particular, y vamos adentro de una sociedad, nosotros podemos ver que si queremos identificarnos antes del metro o del ómnibus, normalmente a las empresas de ómnibus o de metro no les interesa mucho conocer quién es la persona que viaja, pero sí le interesa tener seguridad que la persona haya pagado su boleto. Entonces realmente ante el metro, yo vivo en la ciudad de San Pablo, aquí en Brasil, ante el metro realmente poco interesa a quien viaje, lo que le interesa es que en mi caso Gustavo pueda viajar y pague por el servicio que me están dando. Ahora, si yo tuviese algún tipo de beneficio, por ejemplo, por estudiante o algún tipo de beneficio, aquí en Brasil es común que las personas de la tercera edad no paguen o tengan descuento, ahí sí le va a interesar al metro porque quieren saber a quién le están dando este beneficio y por ahí sí se requiere de una credencial que tenga una foto o algo similar para poder identificar si realmente soy aprobado para tener un beneficio. Y si hablamos del punto de vista de una empresa, por ejemplo, es bastante común eh, hay una foto a la derecha donde se puede identificar una entrada. Esta es una foto bastante rígida, por decirlo así, realmente no puede pasar nadie por ahí, probablemente sea una industria, probablemente sea una empresa donde realmente el control de acceso es muy estricto. La forma de identificarse normalmente en este tipo de situaciones para poder entrar a esta empresa seguramente sea una credencial de acceso, un gafete y quizás una combinación de algunas otras formas de identificación también. Y si vamos a un extremo bien complejo, como puede ser la Reserva Federal de un país o el Tesoro Nacional de un país, muy probablemente existan varias formas de identificarse y varias formas que sean necesarias para poder ingresar. Si alguien tuvo la oportunidad de lo que nos escucha de ver la última película de Misión Imposible, lo tendrá bien presente en esta película que la he visto hace unos días cuando estaba viajando de avión, muestran el control de acceso a un área muy restricta y es realmente bien de ciencia ficción, pero me refiero justamente cuando mayor es el grado o lo que se quiere preservar, normalmente los factores de identificación son mucho más seguros o se requiere de mayor información. Eso desde el punto de vista físico. Cuando entramos al punto de vista virtual, también nos tenemos que identificar y lo más común es en tiendas online, en redes de datos o también al momento de hacer transacciones bancarias o cómo me identifico antes de mi banco de que yo realmente soy el portador de esta cuenta corriente o de esta tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, no es tan simple como poner una corriente y un candado en el teclado, es bastante más complejo de esto. Aquí seguramente van a entrar contraseñas, algunos otros elementos que pueden ser un token, pero realmente el desafío del mundo virtual en términos de identificación, sin dudas que es muy amplio. Entonces, finalizando este contexto general y colocando la importancia que es
tener alguna forma de identificación o diferentes formas de identificación en el mundo de la seguridad, tanto física como lógica. Siempre hay una batalla entre dos contextos o dos posiciones. Una que es la conveniencia y la otra que es la seguridad. A mí siempre me gusta dar como ejemplo que lo más conveniente es dejar la puerta abierta. Normalmente si dejamos la puerta abierta es bastante confortable, nadie tiene problemas para entrar y es bastante simple, pero sin dudas que esto se aleja del contexto de seguridad porque dejamos la puerta abierta para que ingrese alguien que realmente no queremos. Entonces, entre la conveniencia y la seguridad se tiene que hacer un balance y de acuerdo a la aplicación o de acuerdo a los riesgos que tenemos, se tomarán decisiones. Hay básicamente 3 o 4 factores de autenticación tradicionales hace años que se vienen trabajando encima de ellos y son básicamente conceptuales y hoy más que nunca también se vuelven muy importantes cuando hablamos de nuevas formas de identificación porque se encajan en alguno de estos. Y curiosamente siempre la conveniencia y la seguridad son los dos principales balances en este tipo de situaciones. Los factores de autenticación tradicionales, esto probablemente lo han visto en varias presentaciones, es algo muy común, que se definen por lo que un usuario pueda tener. Estábamos hablando un poco de bancos, entonces el portador de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, en el mundo de la ciudadanía, la persona que porta un pasaporte, eso es algo que tenemos o que la persona tiene en su poder y que le da cierto privilegio o lo identifica de alguna forma. La otra es que esta persona sabe, entonces si volvemos al mundo bancario con su tarjeta de débito y con su número de identidad, su PIN o su NIP, podrá sacar dinero porque el banco entiende que si la persona carga su tarjeta y al mismo tiempo esa persona sabe el número de identificación personal, realmente es muy probable o el riesgo es muy bajo de que no sea la persona que lo hace. Y aquí tenemos la forma de utilizar dos factores de autenticación para identificar a una persona. Los otros, que también son muy comunes y también desde mucho tiempo, es lo que el usuario es. La huella digital probablemente sea el más antiguo en este punto de vista. El patrón retiniano, lo que tenemos en nuestro ojo, en nuestra retina también, que es una secuencia única, y probablemente el más seguro o el que es más, que nos da más certeza, que es la secuencia de ADN. La secuencia de ADN, como comenté, es extremadamente segura, pero es muy poco conveniente, porque además de tener que guardar muestras, el tiempo para poder realizar una comparación de secuencia de ADN es demasiado largo. Entonces, esto se utiliza mucho en el mundo forense, pero en la identificación del día a día realmente no tiene utilidad o sería muy complejo desde el punto de vista de la conveniencia por la demora y por la dificultad de guardar estas muestras para poder comparar. Y finalmente, lo que la persona hace. También, si bien es una cosa que está muy de moda hoy, los software de comportamiento, cada vez ganan más espacio los software de comportamiento. Hay una cosa que es muy antigua, que es la firma, cómo firmamos. Eso también es una forma de comparar cómo hacemos esto. Estos 4 factores normalmente se agrupan o se podrán agrupar para tener una conveniencia y tomar una decisión en términos de qué tipo de credencial o qué tipo de identificación queremos dentro del específico lugar físico, como comentaba antes, de un control de acceso, o lógico antes de una red, ¿sí? Me gustaría detenerme un poquito en el concepto de tener. En el mundo de control de acceso es muy común el gafete o la credencial física, que normalmente es de PVC o de un material de plástico compuesto, donde normalmente se imprime una foto de una persona. Esto es, dentro del mundo corporativo es muy, muy común, o dentro del mundo de las empresas.
Y lógicamente que aquí entre seguridad y conveniencia también hay un balance, no nos tenemos que olvidar de esto. Si la dejamos en casa realmente no nos ayuda. Y esto me da pie para el punto de credenciales virtuales y aplicaciones móviles. Considero que, si bien no puedo tener la respuesta de todos ustedes en el momento, considero que muchos de ustedes van a coincidir conmigo de que uno de los elementos que es más difícil o es más difícil de que nosotros nos olvidemos en nuestra vida es el teléfono celular. Entonces, partiendo de ese punto de vista, realmente cuando hablamos de credenciales virtuales y aplicaciones móviles, tenemos que empezar a examinar cuáles son los desafíos tecnológicos de conveniencia y de seguridad que nos permitan utilizar estos dispositivos que nos puedan auxiliar en esta identificación. Realmente nos olvidamos el celular. Aquí realmente traje solo algunas fotos para acompañar lo mencionado. La utilización en las personas adultas y en los jóvenes y en personas realmente es incremental. Estamos constantemente, soy una de estas personas, constantemente con nuestro teléfono y realmente se nos hace muy difícil para nosotros, imagínense, para nuestros hijos o para los niños de hoy, imaginarnos sin tener este dispositivo. Entonces, realmente, si nosotros cargamos constantemente este dispositivo, ¿por qué no ser este dispositivo el elemento que nos permita la identificación o que nos auxilie en reforzar la autenticidad cuando nos queremos identificar frente a algo o frente a alguien? Cuando hablamos de tecnología, y aquí me gustaría hacer una observación pequeña, pero con una relevancia muy alta. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener un dispositivo móvil, un teléfono celular, para abrir una puerta o para que nos dé acceso a una red de datos, lo tenemos que pensar de un modo seguro. Tuve la oportunidad de conocer en una de las ferias de seguridad en América Latina una empresa que presentaba una solución de abrir una puerta por medio de SMS. O sea, si uno mandaba un SMS a determinada central, esto hacía que se abriese la puerta. Entonces, sin dudas que se puede hacer, esto funciona, pero realmente probablemente tenga un componente de conveniencia porque realmente es muy simple de administrar, probablemente, pero el punto de seguridad realmente está muy lejos de un patrón de alta seguridad. Entonces, dentro del mundo de la seguridad o dentro de un mundo aceptable de seguridad, la tendencia de esta comunicación segura, cómo el teléfono puede indicar que soy yo detrás de la puerta y quiero abrir y que me identifique con eso, realmente hay dos modelos o dos formas de comunicación que se están viendo con mayor relevancia en el mercado en este momento. Uno es NFC, que es el de la sigla en inglés Near Field Communication. Esto tiene una base muy fuerte en los pagos electrónicos, entonces siempre que vemos algún tipo de aplicación que hace algún micropago con el teléfono, normalmente utiliza este canal de comunicación. Y el otro es Bluetooth Smart, que es básicamente la última generación de Bluetooth, que tiene una encriptación de datos con una robustez importante para el mundo de aplicaciones seguras. Del punto de vista de aplicaciones en sí y de seguridad, que es la base de esta pirámide, son bastante similares, lo diría, por la cantidad de oferentes que tenemos en el mercado ofreciendo aplicaciones de este tipo y con la seguridad o el nivel de seguridad. No puedo decir que es igual, pero hay una similitud y son bastante amplios las ofertas que se encuentran en el mercado. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, ahí sí empieza a haber algunas dificultades o diferenciaciones, para mejor decirlo. En NFC
como comentaba antes, es una comunicación segura de corta distancia. La utilización es prácticamente de contacto. Entonces yo tengo que acercar mi teléfono hasta otro dispositivo que puede ser una cerradura en el caso del mundo físico, puede ser un lector de acceso, un lector que esté en una computadora, por ejemplo. Entonces el contacto tiene que estar muy próximo. Esta comunicación ocurre muy segura, pero realmente la distancia es muy, muy corta, prácticamente de contacto. En el caso de Bluetooth, tenemos una distancia mucho más confortable, entonces podemos llegar a 2, 3, 4, 5 metros, dependiendo de la aplicación. Entonces esto nos abre una ventana o un horizonte de otras aplicaciones, y entonces realmente en el uso hay una diferencia bastante marcante. Si vamos y tomamos como ejemplo primero el control de acceso físico, como decía, en el mundo del NFC, esto es bien importante, es exclusivamente corta distancia. Cuando hablamos de Bluetooth, es larga distancia, pero también puede ser corta distancia. Entonces, si nosotros por ahí necesitamos una aplicación que trabaje únicamente en Bluetooth, pero realmente deseamos que sea de corta distancia, esto también se puede hacer. NFC es únicamente corta distancia, Bluetooth es corta distancia o una distancia mayor si se desea. ¿Por qué es importante el tema de la corta distancia? Si nosotros tenemos salas una del lado de la otra y dijimos que por Bluetooth podemos llegar a enviar comunicación a 5 metros, si nosotros activamos la abertura de una puerta o activamos el dispositivo de Bluetooth, podría ser que más de una puerta o más de un dispositivo lo pueda leer. Entonces, en estos casos donde tenemos una puerta muy cercana, digamos una de la otra, trabajamos con poca distancia. Esto favorece realmente el flujo y que realmente la asertividad del proceso. Lo mismo cuando hablamos de molinetes o torniquetes o estas barreras físicas que encontramos en el mercado, que normalmente cuando hay un flujo muy grande de personas van una del lado de la otra. Entonces en estos casos se recomienda realmente utilizar el teléfono y que a corta distancia el usuario se identifique, como lo haría hoy con un gafete o con una credencial. Lo puede hacer a través del teléfono, pero por corta distancia. Ahora, un mundo muy diferente es cuando hablamos de garages o parkings, áreas de estacionamiento, que por ahí, para no bajarnos del auto, no bajar el vidrio, realmente es más interesante hacerlo con mayor distancia. En depósitos o en áreas de carga, donde, por ejemplo, áreas de carga donde las puertas por ahí son corredizas o motorizadas y demoran un tiempo en abrirse. Entonces, si yo estoy a 5 metros de la puerta y va a demorar 1 minuto y medio en abrirse la puerta y tengo un montacargas o un vehículo de carga aproximándose, por ahí es más conveniente abrir la puerta antes, y cuando la persona llegue o este equipo, este elemento llegue a la puerta ya esté abierta. Pero esto, lógicamente, que caso a caso en el control de acceso físico se tiene que evaluar cuál es la mejor oportunidad. Recordando o haciendo énfasis una vez más que para cuando necesitamos largos alcances mayores, se requiere que sea hasta el momento, o lo que el mercado realmente se está viendo es la parte de Bluetooth Smart. Por otro lado, si nosotros vamos al acceso de datos o la autenticación segura en acceso lógico, también tenemos un factor que es muy importante, que tiene que ver con la información crítica que se puede obtener. Les doy un ejemplo. En la empresa donde yo trabajo utilizamos como CRM Salesforce, que es una plataforma mundial bastante conocida de CRM, y en esa plataforma se encuentra toda la información de los clientes, de los precios, de toda la parte que tiene que ver con el planeamiento estratégico y demás. Y esto está basado en una plataforma web que está en la nube, y que cada empleado de acuerdo al grado de jerárquico y el grado de necesidad en la aplicación del día a día que requiera, va a tener acceso a esta base de datos.
Es una plataforma extremadamente poderosa, pero realmente hay una necesidad de tener algún tipo de cuidado con relación a cómo acceso a esa información. O sea, si realmente estaría disponible para todo el mundo, o sería muy fácil de ingresar, o me podría identificar, o alguien podría hacerse pasar por mí, realmente colocaríamos en riesgo gran parte de la información crítica de la compañía. El otro punto que es, por ejemplo, la plataforma de Office 365, que es la plataforma de Microsoft para todas las aplicaciones, es bastante común también por parte del Drive que se dejen informaciones críticas ahí. Entonces, si nosotros utilizamos simplemente un usuario y un password para entrar a este tipo de plataformas, sin duda estamos también corriendo algún riesgo, podríamos correr algún riesgo que sea crítico para nuestra compañía, y de ahí la importancia de tener factores de autenticación más allá de simplemente un usuario y un password. Entrando en el último tema de wearables o usables o vestibles, a mí me gustaría compartir con ustedes ahora. Son dos videos muy cortos que los voy a pasar parcialmente sobre tecnologías, pero antes que explican un poco esta utilización del wearable, y posteriormente a esto vamos a hablar de una investigación de mercado y hablar un poquito de tendencias con relación a este tipo de soluciones para finalizar posteriormente con las conclusiones finales. Pero básicamente voy a pasar ahora a estos videos. Espero que tengan oportunidad de verlos y los comentamos. Están en inglés, pero hacemos un comentario posterior. Creo que vale la pena que los vean en términos de utilización. Posteriormente le vamos a pasar la liga completa del video caso haya interés, pero básicamente lo que me gustó de este video que muestra un poco la utilización de algunos de estos dispositivos para la parte del área de compras, en la parte de gimnasio, en la parte de salud, de inventario. Tiene un lector de identificación de barras, que podemos decirlo que es bastante simple, pero que tiene lógicamente su valor. Me pareció interesante dividir eso con ustedes. Y ahora sí, desde el punto de vista de innovación, un pequeño video de CNN que me gustaría comentarles también y que tengamos oportunidad de visitarlo.
Pagliara spent 10 years developing the new technology. The real breakthrough is what's behind the screen. How do you make this screen that you produce bend? So what we do is we start with new electronic materials, and actually what you see beside here is a bottle of these electronic materials. But we can then actually use traditional fabrication processes to turn those into the building blocks of electronics. And so these are transistors, and they are highly flexible, also highly mechanically robust to things like impact. It's not bending the screen that's the hard part, it's everything that's in the screen. That's what's hard to make bend. It's all those layers of different materials, and some of the hardest materials are the electronically active materials to make bend. The bendable display uses black and white e-paper technology, which is thin, durable, and energy efficient. When you set out to do this, did you have some type of goal in mind about bending screens? The vision was really that the majority of electronic devices we surround ourselves with are what I call rigid bricks. And what I thought would be that if we could allow these to be softer, more flexible in form factor, it would allow all sorts of new experiences and devices to be created. What are some ideas you have for products that could be transformed because the technology inside them is bendable? Do you have any kind of wild ideas? What we're focused on right now is actually looking at the wearable sector. I think about these displays as being a type of digital fabric, and it allows you to create all sorts of devices, wearables or accessories or others, where you can change the surface at the touch of an interface. Now Pagliara is putting the screens to use, and a wearable is called the Wove Band, slated to roll out next year. What's your vision for Wove, for this band? Well, the Wove Band is going to incorporate a display much like the one I showed you. Here you see an early stage prototype. This is the device in a flat state, but you can change its shape and actually put it around your wrist. I'm going to change the image on it. It's also fully touch active. The entire surface is touch capacitive. And so we just touched it, and now there's something new displayed. Exactly. There's a time, and here there's a couple of blocks of information. In this case, weather and abuse headlines. But of course, it could. Muy bien, espero que todos hayan podido acompañar los videos. No sé realmente si el video pasó bien en la parte del webinar, se pudo entender. En todo caso, como comenté anteriormente, vamos a poder dividir con ustedes el video, pero básicamente el objetivo general era explicar un poco cómo esa tecnología se está expandiendo y cuál es, especialmente con esta última que estamos hablando, con displays que son flexibles, cómo esto puede crecer en los próximos años. Entonces, si nosotros realmente tenemos una tendencia de que el acceso físico a lugares, el acceso lógico hacia redes está siendo muy vinculado a aplicaciones móviles, a nuestro celular, y estos vestibles o wearables son artículos que están también creciendo mucho en el mercado, muy probablemente, o es parte de nuestra visión, es que estos elementos también nos vengan a auxiliar en la forma de identificación. Entonces, consideramos que el punto de inflexión con relación a estos vestibles, sin lugar a dudas, se está aproximando. Y para confirmar un poco esta tendencia, me gustaría compartir con ustedes un estudio de mercado que se realizó en Estados Unidos con 140 profesionales del segmento de la seguridad y de la tecnología de la información, y se le ha preguntado básicamente acerca del componente móvil, cuánto se utilizan componentes móviles, y estamos hablando de tablets y de celulares, cómo es el enfoque de las empresas con relación a que los empleados traigan su propio equipo a la empresa. Esto en inglés es Bring Your Own Device, o sea, que permita que la persona utilice su teléfono personal o su tablet personal para aplicaciones de la empresa. ¿Qué sistemas o prácticas de seguridad son utilizados con estos dispositivos que no son de la compañía, que son dispositivos de terceros? Y cuánto
las empresas o estas personas consultadas, 240 profesionales consultados, consideran que los servicios en nube van a crecer o si realmente se apoyan o hay algún tipo de preocupaciones con estos servicios en el momento. Y realmente las respuestas son bastante interesantes. En estos momentos, en esas empresas, 62% de las personas utilizan smartphones, aquí pueden ser tablets también, para acceso a aplicaciones de la compañía. 62% realmente es un número bastante elevado y realmente nos muestra una tendencia importante donde teléfonos o aplicaciones móviles son utilizadas en el día a día de las empresas. Se estima que para el año de 2017 ya 20% de los tablets sean utilizados para elementos corporativos o para aplicaciones corporativas. Recuerden que todo lo que es el concepto de tablet, de los primeros que eran básicamente para libros digitales, para poder leer, el Kindle y los otros, era netamente para uso personal, posteriormente con muchos juegos y demás, los iPad, pero hoy en día ya tiene una presencia bastante importante dentro del día a día corporativo y este es un dato bastante interesante también que consideramos que esto va a seguir creciendo. Y un dato que realmente es fundamental dentro de estas empresas, que 90% de estas compañías aprueban que las personas traigan su propio teléfono o su propio tablet a la empresa y que puedan utilizarlos para abrir algunas aplicaciones. Aquí, lógicamente, hay una parte del lado de la seguridad. La conveniencia está muy claro que es muy conveniente, pero del lado de la seguridad hay un punto muy importante porque las empresas tienen que empezar a verificar el desafío de administrar desde el punto de vista de seguridad equipos propios o equipos de la compañía, su laptop y ponerle firewalls y toda la parte de seguridad, pero también tienen que estar administrando o administran el acceso a esas mismas aplicaciones o esas mismas bases de datos por teléfonos o por tablets de terceros o equipos de terceros. Y lógicamente que hay un espacio de seguridad o una preocupación de seguridad muy grande y especialmente con esta última pregunta que les traje hoy, donde solo 11% de las personas reconocen que están utilizando buenas prácticas de seguridad dentro de sus propios equipos. Y cuando hablamos de buenas prácticas de seguridad, son varios componentes, pero para hacerlo bastante simple sería, por ejemplo, utilizar el teléfono que tenga un password o algunos teléfonos que tienen la forma de abrirlo a través de la biometría o, por ejemplo, además de utilizar la abertura del teléfono, al abrir, por ejemplo, una aplicación segura, utilizan un segundo factor de identificación. Entonces, lo que hace robusta la conexión, solamente 11% realmente utilizan o están preocupados desde el punto de vista de la seguridad. Esto, sin lugar a dudas, nos pone en una situación en la cual, si bien es una oportunidad muy interesante desde el punto de vista de la conveniencia, cómo las personas pueden utilizar sus propios equipos, también nos pone frente a un desafío importante y una oportunidad de negocio, si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad, y una oportunidad de solucionar ese problema, si lo vemos desde el punto de vista del usuario final, con relación a esta situación. Las credenciales virtuales, sin duda, y esto es una percepción no solo mía, sino que de muchas personas del mercado, es algo muy relevante y va a crecer mucho en estos tiempos. El utilizar el dispositivo móvil, su teléfono o su tablet para reforzar esa seguridad como segundo factor, como primer factor de autenticación, es natural porque es el que cargamos constantemente. Incluiría también el concepto de vestibles dentro de dispositivos móviles,
consideramos realmente que el vestible va a ser uno de los principales formas de autenticación de una persona en un futuro, yo diría, no inmediato, pero de medio plazo. ¿Y qué más? ¿O qué está disponible hoy? Entonces, para finalizar, me gustaría terminar con un slide donde mostramos un poco, y me gustaría hablar un poquito de los productos o de las soluciones que existen hoy en el mercado, no entrando en detalles comerciales, pero sí en términos conceptuales de lo que está disponible en el mercado. En la parte de control de acceso, como lo hablamos anteriormente, encontramos control de acceso físico, dispositivos, cerraduras, que permiten la utilización de Bluetooth o NFC, recordando que Bluetooth es para corta o larga distancia, NFC es únicamente para corta distancia. Esto está disponible, hay varias empresas en el mercado que ya lo están ofreciendo. Un componente fundamental es cómo se aprovisionan o el aprovisionamiento de credenciales. Si nosotros vamos al sistema tradicional de control de acceso de gafetes, en las empresas normalmente el área de seguridad o el área de recursos humanos tiene que entregar una credencial física. Normalmente esto se imprime, se le pone una foto, se le entrega al empleado. Cuando el empleado se va de la compañía tiene que devolverlo. Hay un dispositivo físico que se tiene que entregar y hay toda una logística por atrás de esto. Cuando estamos hablando de credenciales virtuales, estamos hablando de que se pueden enviar y se pueden también revocar credenciales de forma remota. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso de credencialización cambia sustancialmente. Esto ya está en el mercado, hay varios oferentes en el mercado que tienen este tipo de soluciones. Cuando hablamos de control de acceso lógico, para acceso a redes privadas, para base de datos, especialmente para la parte de aplicaciones, existe la posibilidad de utilizar su teléfono móvil como segundo factor de autenticación, por ejemplo, para una VPN. Esto lo hemos visto en NFC, hasta el momento no lo he visto con Bluetooth. Realmente no considero que tenga una aplicación muy interesante en Bluetooth porque cuando estamos hablando de acceso a redes, normalmente vamos a estar enfrente de la computadora o cerca de otro dispositivo, entonces realmente hay un contacto, realmente no veo mucha práctica en tener larga distancia. Quizás mañana alguna empresa lo lance o quizás ya lo ha lanzado y no es de mi conocimiento, pero realmente las aplicaciones de NFC como segundo factor de identificación para redes ya es una realidad. Del punto de vista de hoteles, la parte de reserva online y check-in online ya hace muchísimo tiempo que está en el mercado. La novedad, que tiene probablemente un año, que lo hemos observado y está creciendo rápidamente, es que también se puedan enviar o que desde el website del propio hotel le pueda enviar la llave virtual a sus huéspedes. Entonces la persona no precisa pasar por la recepción. Cuando hace el check-in va directamente, él recibe en su teléfono, en su aplicativo, la bienvenida diciendo su habitación es la 210 en el segundo piso y la persona pasa directamente sin tener que hacer la fila, buscar una llave. Esto realmente ya está disponible también, hay cerraduras para hoteles y servicios para hoteles que ya lo están haciendo. Esto es de público conocimiento, están en algunas redes, en algunas publicidades ya inclusive, entonces esto realmente existe. Y otro de los puntos que realmente me parece bastante interesante es la parte de impresión segura de documentos. Es muy común en las compañías que, por ejemplo, ya no se tengan impresoras personales o que la persona tenga su propia impresora al lado de su mesa, como era antiguamente o se observaba más. Ahora normalmente se manda imprimir a una única impresora de red que está en una por el piso, por departamento, entonces 10, 8, 20, 50 personas comparten la misma impresora y normalmente cuando se manda imprimir alguna cosa, si es algo confidencial, la persona tiene que mandar a imprimir, ir corriendo a sacar la copia. En este caso, hay aplicaciones utilizando NFC que la persona puede mandar a imprimir,
de la impresora no sale ninguna impresión, solamente va a salir la impresión cuando la persona se aproxima de la impresora y vía NFC da el segundo factor de autenticación. Entonces la persona se aproxima, coloca el teléfono en la impresora de papel y ahí se van a retirar los documentos que mandó imprimir. Hay otras aplicaciones sin dudas, pero estas 4 me parece que son bastante relevantes, bastante maduras, yo diría, y que con el advenimiento de los wearables, poco a poco esto también se va a ir utilizando en otro tipo de aplicaciones. Entonces, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que haya cumplido con las expectativas de quien está atendiendo el conference. No tengo seguridad, como lo decía antes, si pude atender todas las expectativas. Espero que sí. Aquí están mis datos. Les pido por favor que me envíen un correo electrónico, así que lo consideren oportuno. Y va a haber algunas preguntas. En la sesión de preguntas yo voy a ir buscando, a ver si me mandan aquí un minutito y vamos viendo y voy a responder algunas de las preguntas ya inmediatamente si las tenemos. Solo un minuto. Así es, Gustavo, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Por medio de la plataforma nos hicieron 3. Si tienen alguna pregunta es el momento para que también la escriban a través del panel que tenemos. Entonces empezaremos con el señor. ¿Te puedo pedir una gentileza? Yo desde mi panel no estoy viendo las preguntas, quizás estoy haciendo alguna cosa equivocada. Como tú dices, son solo 3. ¿Tú podrías leerme la primera y yo puedo responder, por gentileza? Claro que sí, con todo el gusto. Tenemos la primera que nos la hace, regálenme un segundo, nos la hace René Álvarez. Él pregunta, ¿tiene ejemplos de acceso vía NFC en el mercado? Sí, claro, tenemos a... yo, René, imagino que usted está hablando de acceso físico. La respuesta es sí. Tenemos algunas empresas utilizando NFC. Una empresa que tiene un press release usuario final que lo está utilizando es Netflix, que es una compañía de renta o canal de televisión en los Estados Unidos. Fue uno de los primeros pioneros que está utilizando una de las aplicaciones de mercado. Si usted busca en internet usted lo va a encontrar, y si no yo le puedo mandar un link del press release de esta aplicación. Pero sí tenemos ejemplos. Esto es una tecnología, yo diría, bastante madura. Si bien no es tan masiva, pero es bastante madura. ¿Cuál es la siguiente, por favor? Muy bien, tenemos a Enzo Labruso de Venezuela. Él nos dice que le gustaría saber cuáles serían las ventajas de NFC y Bluetooth con respecto a la tecnología RFID con credenciales virtuales. Ok. En realidad, RFID, radiofrecuencia, la gran mayoría de las tecnologías que estamos mencionando son de radiofrecuencia. NFC también trabaja sobre radiofrecuencia. Yo quiero imaginar que la pregunta hace referencia un poco a lo que en el mercado se conoce o es más comúnmente llamado de RFID para la identificación de activos. Normalmente se utilizan en frecuencias bajas de 125 kHz o de ultra alta frecuencia de 800 o 900 MHz. Realmente son modalidades diferentes de transmisión. Como digo, NFC también trabaja por frecuencia de RFID de 13.56. Entonces, dependiendo un poco de la aplicación, se podrá decir que para cierta aplicación es más conveniente utilizar RFID o es más conveniente utilizar Bluetooth. Creo que el concepto de entre NFC y Bluetooth que comenté, creo que quedó bastante expuesto, de que NFC es muy corta distancia, Bluetooth es larga distancia. La ventaja y por qué estamos hablando hoy de esto tiene que ver con que
podemos colocar dentro del teléfono una aplicación con una llave virtual dentro, entonces usted no requiere ningún otro componente adicional, no necesitamos otro chip adicional, o sea, hay una aplicación dentro del propio teléfono, entonces lo que se le agrega es virtual, es soft únicamente. Entonces, al ser soft, nos da muchísima versatilidad de poder revocarlo, de poder hacer una actualización, de cambiar, de hacer, por ejemplo, accesos temporarios, o sea, nos abre un camino muy grande porque es simplemente el cambio de ese soft. Cuando hablamos de RFID, en general estamos hablando de un chip, que es un componente físico que se tiene que agregar, que puede ser un tag, o puede ser una tarjeta, o puede ser algo más. Entonces, dependiendo del caso, va a ser más conveniente la utilización del teléfono celular y definitivamente la utilización de componentes como tags o tarjetas que se viene utilizando hace muchísimos años y seguirá siendo algo muy importante, pero probablemente en algunos casos sea más interesante hacerlo por credencial virtual. Espero haber atendido a la respuesta. Muy bien, Gustavo. Tenemos otra que hace Miguel Velázquez, es más un comentario, intuyo que busca escuchar tu percepción al respecto. Él nos dice que en estas regiones de Latinoamérica, a pesar que ha habido un gran aumento en el uso de smartphones, estos son de gama baja, teléfonos con precios inferiores a $100, sin funcionalidades de NFC o Bluetooth Smart. Sí, esto es una realidad. Es una realidad bastante marcante en nuestra región. Nosotros, o la información con la cual contamos en la compañía de trabajo es que realmente los dispositivos capaces de utilizar NFC y que el NFC esté libre también, porque hay una situación, por ejemplo, toda la plataforma de iOS de Apple, los iPhones, desde el iPhone 6 en adelante, tienen NFC, pero tienen el NFC reservado o restringido para aplicaciones únicamente de Apple para pagos. Entonces, si bien lo tienen disponible, ellos no tienen, digamos, si bien tienen la tecnología, no la tienen disponible para otras aplicaciones. Entonces, en esos dispositivos, nosotros sugerimos y encontramos el Bluetooth Smart como alternativa. Ahora, a lo que Miguel hace referencia es una realidad. Esto va a demorar un poco en que pase. Es una curva de producto prácticamente. Nuestra expectativa, o mi expectativa particular, es que por lo menos de aquí a entre 12 y 18 meses, realmente la gran masa de smartphones, inclusive los que cuesten menos de $100, sí ya van a tener algún tipo de capacidad Smart, Bluetooth Smart o NFC, o una o la otra. O bien, como es un mercado extremadamente dinámico, puede ser que haya una tercera opción que aún no la tenemos o que no contamos con ella, que nos permite esta credencial virtual. La flexibilidad de estas plataformas, lo vuelvo a reiterar, es que están basadas en software. Entonces, probablemente tengamos algún tipo de innovación tecnológica que nos permita enviar esta credencial de alguna otra forma también en el futuro. Y realmente mi perspectiva es que de aquí a 12 o 18 meses tengamos realmente un share del mercado, o sea, de los teléfonos que estén en la calle, probablemente entre el 70 y el 80%, mismo en América Latina, ya puedan soportar esto. Muy bien, Gustavo. Tenemos unas 3 preguntas que nos han hecho en los últimos minutos. Por aquí el señor Fernando García pregunta si existe una etiqueta de NFC para un teléfono que lo posea. Si existe una etiqueta de NFC. Existen, no estoy seguro de la pregunta, pero voy a responder de las dos maneras que la he entendido. Se puede colocar una etiqueta en un teléfono que no tenga NFC, que no tenga la capacidad o no tenga, digamos, el componente de NFC, entonces uno le puede colocar una etiqueta extra
al teléfono? La respuesta es sí, existen tarjetas de NFC que tienen la capacidad de NFC. Ahí vamos por ahí a una vulnerabilidad del punto de vista de seguridad, porque si es una etiqueta se la podría sacar de un teléfono y ponérsela a la otra, quizás. Entonces esa es mi única preocupación con relación a eso. Esto es posible de que pase. Y después hay otra forma, que hay unos, la palabra, la verdad que me la olvidé cómo se dice en español, pero que son los cases, aquellos protectores, ahí está, protectores del celular, que son esas cajitas de protector del celular, que tienen un dispositivo de NFC y que a través de ese dispositivo de NFC se puede llamar a una aplicación del propio teléfono y a través de ese dispositivo se puede emitir la señal de NFC. Esto está en el mercado, existe, estos cases de NFC. Estos sí realmente son más seguros porque uno, si tú le sacas la tapa o el case, la protección, y se la pones a otro teléfono, no va a funcionar, porque en realidad es la cajita o el protector más la aplicación que corre en el teléfono. Entonces realmente sí ahí hay una seguridad que está embebida en el propio teléfono. Entonces esas son las dos alternativas. Si hay alguna otra pregunta o no me enfoqué bien en la respuesta, le suplico me escriba un email y lo aclaro con mayores detalles. Bien, Gustavo, vamos a abrir espacio para una última pregunta, Bluetooth o RFID o por la plataforma en la que se maneje. No conseguí oírte, Gina. ¿Tú puedes repetirme, por favor? La pregunta dice, la hace Aldo Joel González Viveros. Dice, ¿la seguridad de los datos se ve afectada por el tipo de comunicación, sea NFC, Bluetooth o RFID, o por la plataforma en la que se maneje? Sin lugar a dudas de que hay diferencias desde el punto de vista de seguridad. Aquí no estamos hablando de un producto o de una solución específica, estamos hablando de diferentes soluciones ofrecidas por diferentes fabricantes de tecnología. Entonces, sin lugar a dudas, el concepto de seguridad se aborda de diferentes formas en diferentes soluciones. Entonces, la respuesta es sí, se ve afectada. Mi percepción es que cuando hablamos de NFC y si es una aplicación que realmente emite credenciales virtuales de forma segura, posiblemente la mayoría de ellas sea muy robusta, tanto en NFC como Blue Star Smart, pero realmente sin lugar a dudas que cambia de producto para producto, de solución para solución. No estaría en condiciones o no sería prudente dar una respuesta muy abierta diciendo, no, esto es mucho más seguro que aquel otro, porque estamos hablando más de forma general, pero con todo gusto estoy a disposición para dar una respuesta un poco más amplia en términos de producto y de cómo las compañías, por lo menos que yo conozco, abordan este tema de seguridad. Gustavo, muchas gracias. Con esta pregunta entonces finalizamos el espacio que teníamos destinado. Le agradecemos muchísimo a todos quienes participaron en este webinar y especialmente a nuestro panelista Gustavo Gassmann por compartir el espacio y entregarnos su conocimiento. Antes de finalizar el webinar, desde la asociación tenemos una valiosa información que queremos compartirles, por lo cual en estos últimos minutos invito a Diana Martínez, ella es nuestra ejecutiva de membresías, para que les cuente un poco acerca de una oportunidad que tiene ALAS para la industria durante el mes de diciembre. Así que le cedo la palabra a Diana. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Martínez, como ya Gina les comentó. En el día de hoy quiero invitarlos de una manera muy cordial a pertenecer a la asociación, aprovechando el beneficio que estamos ofreciéndoles durante el mes, como dijo ella, que consiste en 15 meses de vigencia para su membresía.
Este beneficio es válido solo hasta el 15 de diciembre y les da la oportunidad no solo de pertenecer a este selecto grupo de empresas y profesionales de la industria, sino de disfrutar por más tiempo de todos los beneficios que ofrecemos a nuestros socios. Quienes están interesados pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico que aparece en el flyer promocional que están viendo, a través del número telefónico, o nos pueden dejar sus datos de contacto en el panel de preguntas. Los estaré esperando. Muchas gracias por su atención. Gracias a Gustavo Gassman, el panelista del día de hoy, por cederme este espacio. Una feliz tarde. Bueno, así damos